Hoy vas a aprender estos 5 puntos tan importantes que hace un trader profesional antes de ingresar a una entrada. Si uno de estos puntos tú te saltas, es muy probable que aún todavía pierdes más de lo que ganas. Así que presta mucha atención. Punto número 1. Chicos, tienen que ver siempre el contexto del mercado. ¿Cómo se comporta ese día, chicos? Porque todos los días no son iguales. Todos los días no son iguales. El mercado tiene más volatilidad en días especiales, chicos. El mercado se mueve más en un día como el día viernes, como el día del fin de mes. No vas a comparar un día lunes con un día viernes. No vas a comparar un 5 con un 28, 29 del mes. No, jamás en la vida. El mercado se mueve de acuerdo cómo está el contexto de ese día. Si en ese día hay incertidumbre, si en ese día hay guerras, si en ese día hay noticias, si en ese día... Entonces tú tienes que hacer un filtro del contexto del día, cómo se comporta ese día. Si ese día el mercado se comporta normal, se comporta fractálico, se comporta con liquidez, se comporta con mucho flujo, se comporta con un mechazo, si se comporta tal vez con mucha suciedad, si se comporta con... Tú tienes que diferenciar y tienes que hacer un filtro del contexto de mercado. Lo pueden hacer por su cuenta, ya investigando uno por uno, o lo pueden hacer de forma más fácil como yo lo hago, chicos, usando la inteligencia artificial, el ChatGPT. Si quieres que te pase el prompt donde te da ChatGPT el contexto del día, cómo el mercado se comporta, para que sepan si en ese día va a haber noticias publicadas, si ese día va a haber algún tipo de evento, que ustedes se ahorren mucho tiempo, escriban un mensajito en los comentarios y te lo paso el prompt, chicos. Así que el punto número 1 es ver el contexto del mercado, chicos. No se olviden porque eso es tan importante, chicos. Bien. Punto número 2. Este también es tan relevante, chicos. Tienen que ver las noticias programadas de ese día. ¿Qué noticias están publicadas para que vaya a pasar en ese evento? Antes de ingresar a una operación, tú tienes que ver también qué noticias son las que se van a dar en ese día antes que tú ingreses a una operación. Porque no vaya a ser que tú ingresas y justo cuando ingresas el mercado vuela, te saca con mechazos. No, chicos, tienen que ser inteligentes. Puedes ver noticias en Investing, en Forex Factory y en otras fuentes más, chicos. Pero sí o sí, antes de ingresar a la operación, a una operación, tienes que ver qué noticias se acercan o qué noticias hay en ese día que te pueden afectar el mercado. Bien, así que con esos 2 filtros ya tienes como que un 40% de ventaja para que te vaya bien en el trade que vas a realizar. El punto número 3. Ese también es tan importante, chicos, que nunca tienen que fallarse. Cualquier tipo de estrategia que ustedes analicen, chicos, cualquier estrategia, siempre tienen que analizar de mayor a menor, chicos, en temporalidad mayor y en temporalidad menor, porque, chicos, la temporalidad mayor es la que te avisa, la temporalidad mayor es lo que manda, la temporalidad mayor es lo que te da la información hacia dónde el mercado va, ya sea que operas con soporte de resistencias, con smart money, con fractalidades de forma institucional, con cualquier tipo de estrategia, chicos, tienes que analizar de mayor a menor. Porque esa es la importante. Con esos 3 filtros que tú analizas antes de ingresar a una operación, ya tienes un 50% de que tu trade se realice muy bien. Y el punto número 4, aquí recién, chicos, tienes que aplicar tu plan de trading. Una vez que ya viste cómo está el contexto del día, una vez que ya lo viste cómo se comporta el mercado con las noticias programadas, porque también noticias sorpresas, eso ya es como que tienes que ver el contexto más global, más macro. Y número 3, una vez que analizas de mayor a menor, aquí, chicos, recién aplicas tu plan de trading, chicos. El paso número 4 es recién aplicas tu plan de trading, lo que te han enseñado, lo que has probado, lo que has visto, lo que tu mentor te ha enseñado en vivo y lo que operas en vivo. Y, chicos, no se olviden que cada plan que ustedes aprendan, siempre póngale un backtesting, chicos. Yo les hablé de eso ya, yo les dije de eso. Si su plan de su mentor es real, que no sea falso, tienen que ponerle un plan en un backtesting y ahí comprueban cuánto es su margen de ganancia. Bien, el número 4 es
Aplica tu plan de trading. Es tan importante eso, chicos. Bien. Y el número 5. Aquí recién vale la confirmación, chicos. La confirmación es cuando el mercado te dice, ya puedes vender. Bien. Sin la confirmación es como que estás apostando, chicos. La confirmación es la clave para que tú vendas rápido. Tú sabes en qué momento el mercado sube. Y justo cuando tú te montas, el mercado te saca en stop loss. Eso pasa porque no entraste con confirmación. Entonces la confirmación es la que te avisa cuando el mercado se ha frenado y cuando el mercado ya puede retroceder, ya puede caer. Yo lo voy a enseñar un poco más adelante eso, ¿vale, chicos? Pero la confirmación, chicos, es tan importante que ustedes tienen que hacerlo sí o sí, chicos, ¿vale? Sí o sí. Y ahí recién ustedes ya pueden ingresar, chicos, tranquilamente. Si ustedes aplican los 5 filtros que yo les enseñé, que es revisar el contexto del mercado, revisar las noticias programadas de ese día, revisar la temporalidad mayor a menor, aplicar recién ahí tu entrada, tu estrategia y esperar confirmaciones, ya están como que un 90%, a diferencia de muchos traders que están avanzando en ahí. Apliquen eso siempre. Yo lo hago, chicos. Yo lo hago. Pero ustedes también, chicos, háganlo. Porque yo no hacía eso, chicos. Yo esta información recién aprendí, chicos, cuando ya pasé los 4 años de tanto estudio. Así que ustedes se pueden ahorrar todo ello con simplemente aplicando lo que yo ya pasé, chicos. Así que les veo en el próximo video. Chao, chao. Cuídense.